Nunca te dijeron en el lugar donde trabajas, hallo algo distinto en ti. Nunca lograste que tus compañeros de universidad o de secundaria o de colegio digan, ¿hay algo raro en ti? La función del Espíritu es sellar, es separar. La palabra de Dios dice, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellado con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Epístola de Pablo a los Efesios, capítulo 1, versículos 13 y 14. Cuando la Escritura dice en Él, está hablando del programa que el Padre se ha dispuesto a ejecutar en Cristo. Una preposición griega que es en, y que se traduce exactamente como es en el griego, pasa al castellano, en, pero que tiene una significación, como marcando una comarca, como poniéndole límites a un espacio para hablar de lo que ocurre dentro de ese espacio. Y este es el programa que Dios se traza en Cristo. Por eso Efesios 1 es un pasaje en donde se resalta la expresión y es repetitiva. En Cristo, en Cristo, en Cristo. O también en otro versículo utiliza la preposición dia, que significa por medio de. Pero ambas tienen la significancia de hacerle saber al hombre que todo ese es el programa que el Padre se ha dispuesto a ejecutar por medio del Hijo y en el Hijo para bendecirnos a nosotros. Y por eso la palabra comienza a mostrar dentro de ese programa que el Padre piensa en la eternidad, qué función y qué lugar ocupa el Espíritu Santo. Por eso dice, en Él, en Cristo también está determinado que trabaje el Espíritu. Eso quiere decir, por eso sigue diciendo, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo. Quiere decir que el Espíritu trabaja, convence, cuando la persona responde, y el Padre desde la eternidad sabe quién va a responder, porque es omnisciente. Cuando la persona responde, el Espíritu Santo se instala. Eso dice acá. Uy, 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 pero ¡ay, qué tremendo! Es que no se te eriza la piel. ¿Tú crees que estás en este templo porque es lindo y brillan los pisos? No, porque si estuviera sucio por el deseo de venir, te sentarías igual. Tú vienes aquí porque eres distinto, tú vienes aquí porque tienes vida y porque observas que todo a tu alrededor está muerto, excepto la iglesia. Por eso vienes. Cuando la palabra dice en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, no es otra cosa que el Evangelio, las buenas nuevas de salvación, habiendo creído en Él, el llamado activa esa fe, y la fe puesta en el mensaje es lo que le determina a Dios que ese es uno de los que creen, que Él anticipadamente los vio, y entonces el Espíritu se instala y habita en esa vida, y entonces la palabra nos muestra que el Espíritu sella. Y cuando el Espíritu sella, indiscutiblemente, por ponerle una marca de identificación a la persona, la separa de otras que no tienen la marca. Pero entonces, si el Espíritu sella y separa, no puede ser que al estar con los otros que no están marcados, te confundas y parezcas de ellos. Porque entonces, ¿dónde está el programa de sellar y de separar? ¿Para qué el Señor sella con la presencia del Espíritu? ¿Para qué te separa de la masa universal que está muerta? Te separa para colocarte en la altura como la lámpara que se pone por sobre la mesa, para que alumbre a los que están en tinieblas.
está mostrando la virtud de ser un hijo de Dios. El Espíritu regenera, el Espíritu sella y separa. Por lo tanto, el Espíritu habita de manera permanente en el creyente. El Espíritu está en la tierra, Dios está en la tierra. La iglesia contiene a Dios en la tierra. Y si el mundo no ve a Dios en la iglesia, no tiene a dónde buscarlo, porque en otro lugar no está. Pero si esto no te hace sentir virtuoso, ¿dónde está tu virtud? Tú sabes que el gozo del creyente es levantarse de mañana y poder quebrantarse ante el Señor y empezar a buscarlo. Señor, yo tengo Espíritu Santo, yo te percibo, tú estás dentro mío. ¿Qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? Pero hay cristianos que se entristecen porque no sienten el deseo, pero nunca oran. Hay cristianos que se entristecen porque no tienen el impulso de vincularse en la obra y en el servicio, pero nunca leen la palabra. Hay cristianos que no se alimentan y que no disfrutan la persona del Espíritu en ellos y se entristecen porque no perciben los resultados de su trabajo. No, mi amado hermano, la función del Espíritu es regenerar, es sellar y es separar, pero también es santificar. Dice la palabra en 2 Tesalonicenses 2:13, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación. Esto lo he venido mencionando en el programa. Mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Por lo tanto, cuando el Espíritu Santo entra en la vida, no puede ocurrirle otra cosa a esa vida más que sea santificada. Y te lo voy a decir por qué. ¿Cómo entiendes tú que el Espíritu entra en la vida? ¿Cómo entiendes? Es que nosotros somos cuerpo, alma y espíritu, con perdón de los dicotomistas. Pero para los dicotomistas, y que no estén tristes, pongan juntito al espíritu y al alma y listo, nos arreglamos, nos damos la mano. Parte material y parte inmaterial. ¿Estamos contentos? Bien. Ahora, el Espíritu Santo sella a esa persona. Entonces, mira, tú naces cuerpo, alma, espíritu, o si te gusta, cuerpo, alma y espíritu, parte inmaterial. Pero ahora hay alguien más. Ahora, desde que estás en Cristo, eres cuerpo, eres parte inmaterial más Dios. ¿Lo pensaste? Señor, yo necesito que te bajes de mí cuando jugamos al fútbol. Así puedo renegar tranquilo y hablar grotescamente. Señor, yo necesito que te bajes de mí cuando estoy en mi trabajo o haciendo mis finanzas un tanto oscuras. Señor, yo necesito que te bajes de mí cuando estoy en tal actividad privada donde nadie me ve porque no me conviene que tú estés. Que la persona del Espíritu Santo no esté más allí. No, mi amado hermano. El Espíritu santifica. ¿Sabe usted? La palabra agios del griego significa justamente santo. Tiene una connotación que está aplicada para entender que hay una separación total del lugar donde pertenecía la persona o cosa de la cual se trata. Pero tiene una separación con una dirección aplicativa. Hay una obra detrás de esa separación. Esa es la connotación de agios. Cuando el Espíritu Santo entra, santifica a la persona porque no la aísla para que sea un autista espiritual. No, la separa para que sea un cristiano dinámico que tiene el privilegio de gastar todo el tiempo de la vida que le queda en una sola tarea. ¿Saben cuál es? Darle gloria a Dios.
Amén.